Antes que nada, le doy la bienvenida a mi compañero Damián Cepeda. Qué gusto verte, Damián. Bueno, pues tal como me comprometí la semana pasada públicamente, el día de hoy presenté una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública que está obligada a darle curso, su titular, Irmerendira Sandoval, sobre la licitación, más bien enajenación, porque recuerden que el aeropuerto es un bien nacional y se tiene que enajenar el bien nacional. Es rara esta figura de licitación, pero bueno, que se hizo y que se le adjudicó a la empresa Gilbert con un problema de incumplimiento de documentación. Hoy escuché a Fernando Bravo decir que de acuerdo a la ley de adquisiciones pudieran solventar este documento en la firma del contrato. No comparto con él porque son diferentes etapas. Y la primera etapa es el cumplimiento de la documentación. Todos los que hemos sido funcionarios y todas las personas que han participado en licitaciones saben perfectamente que si llegas un minuto tarde, pues ya se cerró la puerta y ya no te dejan pasar. Saben que si se te olvida un documento fuera del sobre, esto es motivo para que te descalifiquen. O sea, los procesos de licitación son súper, súper estrictos en el sentido de que no puedes dejar documentos fuera. De hecho, es el caso de la empresa que fue descalificada por una inconsistencia de su QR y esta empresa ofrecía 7.3 millones de pesos más al gobierno por el acero. Curiosamente a esta empresa sí la descalificaron por la inconsistencia del QR y a la empresa que no presentó el conflicto de interés la dejan en el concurso. Entonces, eso sí suena muy, muy sospechoso. Y lo que yo le he propuesto a la secretaria Irmerendira Sandoval en esta denuncia es que pues haya una medida cautelar y que por el momento no se firme el contrato hasta que se investigue a fondo este proceso y si hay una irregularidad, pues que se repita la licitación y creo que lo mejor sería una subasta pública en reversa, ¿no? Por internet que se transmite en vivo, donde las empresas subasten, ya una vez aquellas que cumplieron con los requisitos, que en este caso Grupo Gilbert no había cumplido con los requisitos, pues hagan una subasta en línea y eso de verdad deja total transparencia a este proceso. Por otro lado, decir que me duele el desmantelamiento de lo que pudo haber sido un gran proyecto para México, un aeropuerto que vendría a resolver los problemas, porque hoy estamos en un problema grave. La Terminal 3 no se está construyendo, ya se canceló ese proyecto. El aeropuerto de Toluca, pues finalmente creo que no se compró. Nos queda ahí el proyecto de Santa Lucía, que aún no se tiene claro de dónde se va a traer el agua. No conocemos a fondo los estudios de aeronáutica civil para saber si efectivamente hay compatibilidad con el otro aeropuerto. Entonces, bueno, espero que con el tiempo no quedemos desmantelados lo que ya se había construido, que nos conlleva una pérdida millonaria de dinero y los otros dos aeropuertos no se acaben de consolidar. Por lo que hoy vemos, no se está consolidando al menos la Terminal 3 y yo todavía no tengo claro qué pasó con los estudios de aeronáutica civil. Entonces está hecha la denuncia y yo espero que con esto pues la Secretaria de la Función Pública pueda ordenar que se posponga la firma del contrato que va a ser el día de hoy hasta que se investigue, porque definitivamente lo que queda claro es que la empresa tendría que haber sido descalificada por la falta del cumplimiento de este requisito, que 12 de las 13 empresas que participaron sí lo cumplieron. Muchas gracias, senadora. Le comento que ya le hicimos favor, ya le distribuimos a la fuente la denuncia para que podamos avanzar. Senador Damián Cepeda, tiene la palabra, por favor. ¿Me escuchan, Sergio? Lo escucho un poco lejos. ¿Sí? No. Abre tu micrófono. Es que eso es lo que... No. Ya, ¿me escuchan? Ya. Sí, tenía una nueva modalidad que no había conocido que dice como mute. Silencio. Muy bien. Qué gusto saludarlos. Compañeros, Sergio, gracias. Xochitl, gracias. Compañeros de la prensa, gracias por acompañarnos. El día de hoy los senadores del PAN estamos haciendo un llamado
para que el Senado de la República y la Comisión Permanente convoque de manera urgente a un periodo extraordinario para aprobar el ingreso básico universal como medida de apoyo para todos los mexicanos, trabajadores, en este tiempo de contingencia, de crisis económica derivada del COVID-19. Damos la bienvenida, creemos que es una muy buena noticia, el que vaya avanzando el consenso público, las manifestaciones de apoyo a esta propuesta con el nombre que sea, que se han dado por distintos actores políticos. Particularmente, le damos la bienvenida a la manifestación de apoyo o de respaldo a que se debata el tema que hizo el coordinador de los senadores de Morena. Con ello, pues ya la mayoría de los grupos parlamentarios representados en el Senado nos hemos manifestado a favor. O sea, hay que pasar del dicho al hecho. Es momento de convocar ya en esta próxima sesión de la Comisión Permanente de esta semana, que se convoque de inmediato al Congreso para que se apruebe el ingreso básico universal, que es un apoyo directo de al menos la línea de bienestar establecida por el Coneval, que es 1,207 pesos al mes o más, por el tiempo que dura la crisis, a todos los trabajadores informales o formales que han sido impactados por ello. Hay que celebrar que esté avanzando esta idea en el mundo, hay que celebrar que está avanzando esta idea por organismos internacionales, pero sobre todo hay que celebrar que está avanzando esta idea en consenso aquí, local, en México. Y hoy, pues ya lo único que queda entonces es votarla. Los votos del PAN aquí están y hacemos este llamado urgente a pasar del dicho al hecho y votar en una próxima sesión el ingreso básico universal y hacer positivo este apoyo a millones de mexicanos que están sufriendo. Como saben, 12.5 millones de personas sin ingresos en abril, 10 millones de personas se estima que van a entrar a pobreza extrema según el Coneval. Si se hubiera aprobado esta idea cuando la presentamos, recordar que la presentamos en marzo, en el debate de la reforma constitucional de programas sociales. Ahí los senadores del PAN, a través de mi conducto, subimos a tribuna y pues dijimos ingreso básico universal. De haberse aprobado, no hubieran sufrido estas millones de personas en abril, en mayo y en junio. Ya pasó eso, lamentablemente. Hoy hay voluntad, parece ser, hagámoslo. El llamado es actuar. Gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaremos con las preguntas. La primera es de Víctor Mayén. Nos dice, afirma el presidente de la República hoy que el COVID-19 va a la baja y perdiendo intensidad. ¿Es un despropósito esta afirmación? Para quien desee contestar. Senadora Gálvez, por favor. Bueno, la verdad es que la semana pasada López-Gatell nos invitaba a fortalecer las medidas de aislamiento porque decía que la situación se estaba poniendo grave. Entonces, como que no hay coherencia en lo que López-Gatell dice una semana y lo que el presidente dice la otra semana. Definitivamente vemos escenas graves, complicadas. Si bien es cierto, la Ciudad de México no hemos visto muchísimas personas en la calle, esto sí está ocurriendo en estados como Baja California, como Tabasco, como Oaxaca, donde mucha gente se está quedando sin atención porque no hay suficientes especialistas. Y los que logran ingresar, pues no todos tienen el privilegio de ingresar a un hospital como el INER o como nutrición, donde hay los suficientes especialistas en el manejo de terapia intensiva. Mucha gente fallece o porque llega tarde o porque simplemente pues, no tienen el expertise. Entonces yo diría que la gráfica es muy clara. O sea, tenemos todos los días un récord, siempre baja el fin de semana, porque no tenemos capacidad de registrar el fin de semana, es increíble. O sea, hoy con toda la tecnología bastaría que tuvieran una computadora y una base de datos y tener en tiempo real los fallecimientos. Generalmente el fin de semana baja por la ausencia de personal y el lunes vuelve a subir, pero pues seguramente hoy estaremos en las cifras de los 6,000 contagiados. O sea, no veo cómo baje si ahorita hay una apertura. Seguramente pues eso nos va a llevar a los contagios.
ya quitaron el semáforo, o sea, ya ahora culpan a los gobernadores. Es un desastre, López-Gatell es un desastre, es un sinvergüenza, de verdad, me da una pena decirlo, pero 35,000 personas fallecidas es de terror, niños que han perdido la vida, cuando en otros países fue remoto el caso de un niño perdió la vida. Bueno, pues les conté de mi trabajadora del hogar, bueno, sus 4 nietos no les hicieron el estudio de COVID, porque simple y sencillamente asumen que no les va a pasar nada, pero sí ha pasado, sí se han muerto muchos niños, tal como dijo Josefina. Entonces, sí creo que es un despropósito, definitivamente la situación de la pandemia no está bajo control, y ahora que se dio la apertura, pues estamos viviendo las consecuencias y la verdad, ojalá el IBU sea una manera para aquellas personas que la están pasando mal económicamente puedan de alguna manera mejorar su situación. Muchas gracias, senadora. Para el senador Damián Cepeda, 2 preguntas de Israel Aldave. La primera, ¿no ve que tras la aceptación de Monreal de discutir el IBU, de Morena de discutir el IBU, quiera sacar a cambio sus iniciativas para desaparecer los fideicomisos o modificar la ley de presupuesto? Es la primera. Le digo la segunda de una vez. ¿Y qué opinan para los dos de que en medio de la crisis de inseguridad Alfonso Durazo pida permiso para atender asuntos personales? Gracias, Sergio. A ver, hay 2 maneras. No se escucha, senador. No se escucha. Perdón, ¿ya? Perfecto. Ya, es que el audífono me está afectando el micrófono por alguna razón. Bueno, sobre la pregunta, gracias, Sergio. Hay 2 maneras de tomar, digamos, la declaración del coordinador de Morena. Una sería, digamos, con un enfoque negativo, pues decir, se los dijimos, tenemos 100 días, es nuestra propuesta, en fin, pero eso no logra nada. O sea, la otra, que es la positiva, y por eso hoy hacemos este llamado, es decir, perfecto, qué bueno, bienvenido, me da mucho gusto, nos da mucho gusto que después de tanto insistir, después de ver el ejemplo en los países, cada vez más voces se suman a esto, al grado que ya una voz muy importante, como es la del coordinador de Morena, diga que pues, es una idea sensata y que vale la pena discutirlo. Nosotros lo que decimos es, lo hemos dicho desde antes, ¿cuándo? ¿Está? Listos. El PAN siempre ha sido generoso en el tema. Fuimos quienes pusimos la idea en la mesa y hemos dicho con el nombre que quieran, con el modo que quieran, pero necesitamos apoyar a los mexicanos. Y esa es la actitud. Estamos listos para votar ingreso básico universal o como le quieran poner. El apoyo directo a los mexicanos, trabajadores impactados por la crisis. Esta es la oportunidad. Oye, que en ese lapso seguramente intentarán sacar otras, digamos, leyes de su interés. Bueno, esa es la vida en el Poder Legislativo. O sea, hay que estar conscientes. Claro que cada bancada lleva los temas de interés y busca lograr consensos. Yo no le vería nada de raro. Me parece sensato, de hecho, porque en el marco de la aprobación del ingreso básico universal, nosotros nos hemos propuesto, pues tiene que claramente decirse de dónde sale el dinero y claro, nosotros hemos dicho, hay dinero disponible, lo dice Andrés Manuel, más de 500,000 millones de pesos para la crisis, está la posibilidad de deuda pública que ya había preautorizado la propia Cámara de Diputados y por supuesto que para ello pudiéramos hacer algunas reasignaciones. Claro, las cosas tienen que ser positivas, no se trata de cambiar un positivo por un negativo, ambos tienen que estar bien. Hay que analizar, debatir cualquier tema. Nosotros lo que hemos dicho muy claro es que no vamos a permitir bajo ningún motivo que tenga un cheque en blanco el Ejecutivo, que haga cambios sin ningún control del Poder Legislativo. No, por supuesto que no. Tiene que tener reglas y el Legislativo es el que lo tiene que autorizar. Respecto a la segunda pregunta de qué opina de que el secretario Durazo haya pedido permiso para ausentarse en medio de la crisis de violencia.
se congeló. Perdón, ya Sergio, ya se me atoró otra vez. Dime, a tus órdenes. Le decía, la segunda pregunta era sobre su opinión en torno a que Alfonso Durazo haya pedido, o sus opiniones en torno a que Alfonso Durazo haya pedido permiso para ausentarse en medio de la crisis de violencia que vive el país. Mira, desconozco los motivos que lo llevaron a ello. Entonces me parecería, digamos, acelerado hacer un comentario porque al menos a la información que yo tengo no fue claro. Si tiene que ver con un tema personal, familiar, pues eso, digamos, en cualquier responsabilidad, pues uno tiene que ser solidario, pero no lo sé. O sea, si me dices, oye, es que tiene que atender algo de su familia, pues yo diría, bueno, somos seres humanos y siempre tienes que atender a tu familia. Si tiene que ver con un tema político electoral, ahí sí mi comentario sería que, pues no, esas responsabilidades son para atenderlas de tiempo completo, más en este tiempo de crisis, de inseguridad. Pero la verdad es que me falta información y yo no quisiera aventurarme con un comentario sin tenerla. Muchas gracias, senador. Félix Muñiz, tienes la palabra, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, adelante, por Ahí favor. te escucho, ¿tú me escuchas? Ah, ok. Sí, adelante. Sí, buenos días, senadores, una para el senador Cepeda y otra para la senadora Xóchitl. Pues ya el presidente Trump está utilizando el discurso del presidente López Obrador para el voto de los migrantes mexicanos al decir que lo respeta. Y la segunda sería, es que ya también el TEMEC está cambiando las reglas al iniciar una investigación de las exportaciones de mexicanas allá en Estados Unidos. Que me dé un comentario sobre estos temas. Y para Xóchitl, el presidente dice que está en ataque y ataque a Gatell, es injusto, pero yo digo, si más de 30,000 muertos no es una responsabilidad, ¿a quién se le tendría que fincar una responsabilidad por esas muertes que se pudieron prevenir? Gracias. Senador Cepeda, senadora Xóchitl, posiblemente. Sí, a ver, definitivamente la visita del presidente a Estados Unidos, yo lo he dicho de manera muy clara, le hemos dicho mucho en los senadores del PAN, es parte de una estrategia electoral de Trump. O sea, a ver, que México y Estados Unidos tengan que tener una buena relación, pues sin duda. Que es muy importante el tratado, sin duda. Nada más que el tratado, digamos, tiene décadas que se firmó, hoy fue una renovación y ya había entrado en vigor. O sea, no es cierto que el evento era indispensable para la entrada en vigor, no es cierto eso. Ya estaba publicado en primer lugar. Tan lo es que Trudeau de Canadá, con mucha más dignidad, pues no asistió. Entonces, el evento era un favor electoral a Trump y eso es lo que Trump ha hecho. O sea, claramente se ha hecho una disputa con los demócratas, con Biden, ha respondido el equipo de campaña de Trump con las palabras del presidente y a mí me pareció algo muy indigno para México. Yo no comparto esta idea de que el discurso fue de altura. ¿Cómo va a ser de altura celebrar que no nos traten como una colonia? Pues ¿quién cree en este 2020 que México es una colonia de nadie? Somos un país independiente. No tenemos que agradecer que no nos traten como una colonia. Somos un país autónomo, independiente, por Dios. O ¿cómo va a estar bien que le diga que ha sido gentil y respetuoso con México? Pues que se lo digan a los migrantes, que se lo digan a los niños que los han separado de sus padres, o díselo al propio país o empresarios que nos tuvieron bajo amenaza de aranceles si no actuaba la Guardia Nacional como muro fronterizo de Trump, humano, pues, contra los migrantes. O, pues, vean los últimos mensajes de insistencia y de presumir esta política de separación del muro. No, sin duda alguna fue un acto de campaña electoral de Trump y desgraciadamente Andrés Manuel le hizo el favor. A mí verdaderamente me preocupa porque entonces el mensaje quiere decir que el gobierno actual de México quiere que Trump se reelija. Es la única explicación y eso me parece terrible para el país. ¿Cómo vamos a querer que se reelija una persona que ha sido tan agresiva con los mexicanos? Senadora Gálvez, por favor. Yo voy a aprovechar para precisar lo que dicen las bases de concurso y ahorita entro al otro tema. Descalificación de los licitantes.
El responsable de llevar a cabo los actos descalificará a aquel licitante que incumpla alguno de los requisitos establecidos en las bases de esta licitación. O sea, está muy claro que la carta de conflicto de no interés era un requisito de la licitación y que no se cumplió. Y aquí está claramente el inciso C. Los participantes dentro de su propuesta deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, de no conflicto de interés firmada por el representante legal conforme a la fracción 9ª del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, lo que quiero dejar claro es que había un requisito de la carta de no conflicto de interés y que era motivo de descalificación, y no puede ser que hoy se salga a decir que con una interpretación de la Ley General de Licitaciones van a darle la vuelta a esto. Me parece grave, delicado, y sí quiero ser precisa que se debe de cancelar esta licitación y se debe de volver a convocar. Y entrando a lo de López-Gatell, la pregunta que era, Sergio. Félix, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Félix, ¿nos escuchas? Como que era mala onda contra Gatell, ¿no? O sea, que no. le traemos... Sí. Félix, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, tu Sí, segunda pregunta, Félix, perdón. No. No, es que era una precisión con el senador Cepeda, porque Washington ya está pidiendo investigar exportaciones mexicanas y si esto va a afectar realmente el TEMEC, o sea, lo que esperábamos del TEMEC ya no va a ser. Sí, sí, pero hacías dos, ¿no? Con gusto ahorita, sí, digamos, entro a más detalle, pero tenías otra que decía algo de lo del presidente, ¿no? Sí, la del presidente quedó resuelta, pero te decía que Washington ya está utilizando también pedir investigar nuestras exportaciones y que sí, de lo del TEMEC. Félix, también una segunda pregunta por la senadora Gálvez. ¿La podría repetir, por favor? Sí, para la senadora Gálvez es que el presidente dice que están atacando constantemente a Gatell, que es injusto, pero yo digo 30,000 muertes, más de 30,000 muertes. ¿A quién responsabilizar entonces si no había una persona, o para ellos es normal que muera esa cantidad de gentes o más? Gracias. A ver, te contesto rápidamente, Félix. O sea, el problema de Gatell es Gatell, porque él ha dicho que el pico de la pandemia es una fecha, luego otra fecha, dijo que iba a ser 6,000 personas fallecidas, primero 8,000, luego 6,000, luego ahora 30,000, pero pues seguramente ya vamos en 35,000. El problema es, me parece, que a pesar de que el presidente dijo que iba a hacer lo que los médicos dijeran, esto no es cierto. Gatell hace lo que el presidente le dice. Y si le dice no te pongas cubreboca, no se pone cubreboca. Es increíble que algo tan serio como es el uso de cubrebocas, que ya lo dijeron todos los científicos en este gobierno, el presidente no ponga el ejemplo poniéndose un cubreboca. Entonces, esa es la confusión y Gatell tendría que decirle, señor presidente, se debe de poner el cubreboca. O sea, yo quisiera ver a Gatell decírselo públicamente y no empieza la rueda de prensa hasta que usted se ponga el cubreboca. Señor presidente, necesitamos cerrar tales lugares, pero para ello necesitamos darle un apoyo a las personas económico. Hoy el presidente dijo claramente, y le doy toda la razón, es que no todo el mundo se puede quedar en sus casas, tienen que salir a trabajar. Pues claro que sí, por eso se lo dijimos. Hay que tener el ingreso básico universal para que la gente se pueda quedar en sus casas. Hoy nos da la razón el presidente. O sea, el problema de la gente que está falleciendo es que tiene que salir a buscar la papa. Pues claro, y ahorita es demasiado tarde porque ya pudimos haber parado esto en marzo con el IVU, con apoyo a los microempresarios, con una estrategia clara de uso de cubrebocas, pero hoy me parece que sí, el problema es el descontrol, el desconcierto y los únicos que van a pagar las consecuencias. Ya lo vieron, el 70% de las personas que han fallecido son las personas de menor nivel académico.
O sea, está ligándose pobreza, estudios con la posibilidad de fallecer, porque ni siquiera detectan que tienen COVID, llegan al hospital ya prácticamente muriendo. Entonces son los que menos leen, son los que menos se informan, y si a su líder, que es el presidente, lo ven sin cubrebocas, pues dicen, ¿yo por qué me voy a poner un cubrebocas? Ese es el problema, que Gatell no ha mandado un mensaje claro, como el presidente le dijo, yo voy a hacer lo que Gatell me diga. No, Gatell hace lo que el presidente le dice. Senador Cepeda, para la precisión, y senadora Lili Telles. Perdón, bienvenida, senadora Telles. Gracias, senadora Telles. Senadora Telles, por favor. Gracias, buenas tardes. Me parece que ha sido muy ofensivo para los mexicanos que ahora se señale a Gatell como víctima. A Gatell como la víctima de la pandemia. ¿Por qué? Porque dicen que hay una campaña contra él. Entonces, la víctima de la pandemia es el propio Gatell, porque su imagen y su credibilidad se están viendo afectadas. No es así. Las víctimas de la pandemia son, en primer lugar, quienes murieron, los familiares de quienes murieron, los médicos, las enfermeras, los desempleados, los ciudadanos más pobres. Esas son las víctimas de la pandemia, no la imagen de López-Gatell. Que vaya, yo no veo ninguna campaña contra López-Gatell. Simplemente hay ya un acuerdo, una coincidencia de muchas personas, políticos, no políticos, de todos colores, de todo el espectro socioeconómico y de nivel educativo, en el sentido de que López-Gatell nada más habla y ajusta su discurso cada día a lo que le convenga a él, no lo que le convenga a los ciudadanos. Hemos tenido un pésimo manejo de la pandemia porque no hay un científico a cargo. López-Gatell es un burócrata, un grillo, que solo está viendo por quedar bien frente al presidente de la República. Y eso es lo que nos ha hundido en esta pandemia. También es una ofensa que López-Gatell haya dicho que aquí no se han visto escenas trágicas en nuestro país. Pues es que él no las ve porque ahora vive en la burbuja de Palacio Nacional, porque ahora vive en esa pequeña élite del poder que se está desconectando de la realidad. Porque tragedias hay todos los días, cada hora, cada minuto en este país, con miles y miles de muertos, que no conocemos la cifra porque ya sabemos que las cifras de López-Gatell pues no son reales. Muchas gracias, senadora. Senador Cepeda. Claro, para la precisión, fíjate que a mí me parece una respuesta del sector demócrata, del Congreso, precisamente esta alzada de voz que se da por temas laborales a México. Y creo que es, digamos, las primeras reacciones del error garrafal que tuvo el presidente López Obrador de ir a Estados Unidos en el marco de una campaña electoral y tener ese trato, digamos, de desdén hacia los demócratas. Hay que recordar que tienen mayoría en el Congreso y el tratado no hubiera sido posible sin la aprobación de los demócratas. Y creo que eso es lo que le han hecho ver a México de manera inmediata. O sea, esta alzada de voz del legislativo contra empresas mexicanas de revisión del tema por incumplimiento laboral me parece que es una reacción negativa a la visita. Y pues están muy selectivos aquí en el gobierno, ¿no? Como que celebran las cosas buenas o se quieren colgar de las cosas buenas y las malas no. Ahora resulta que el anuncio electoral que hace Trump hacia el sector migrantes es fruto de la reunión que tuvo Andrés Manuel. Pues que no solo abordaron el tema del tratado, según los dichos del propio presidente. Y si entonces las declaraciones posteriores a su reunión van a ser todas fruto de la reunión, pues qué mal, porque acaba de declarar de nueva cuenta que va a fortalecer el muro. No, la verdad las cosas es que fue un evento electoral, hombre. Es lo único que fue a favor de Trump y es lamentable y sí creo que
está habiendo consecuencias laterales. Muchas gracias, senador. Rubén Arizmendi, tienes la palabra, por favor. Gracias, Sergio. Buenas tardes, senadores. Senador Cepeda, nada más para precisar si en este próximo miércoles van a solicitar el periodo extraordinario o se va a dar a conocer. Y me gustaría también saber cómo va el cabildeo de la fracción del PAN, pues con los demás senadores de las otras fracciones, porque pues sabemos que el extraordinario pues sí depende para que haya, pues que haya mayoría, y Morena pues podrá decir una cosa, pero ¿qué esperan? Supongamos que se llega a aprobar el extraordinario, ¿qué esperan ahí finalmente? Y por otro lado, aprovecho, senador, para que me comente, comentó de que ya el presidente pues había dicho que había 500,000 millones. Ok. Él de plano se aferró a su Tren Maya, al aeropuerto y a la refinería, ¿no? Pero ¿cuánto es lo mínimo que considera la fracción del PAN que se requiere para poder tener este ingreso básico universal, senador? Y ahorita le hago una pregunta a la senadora Lili. Con Senador, gusto, con gusto. A ver, vamos bien, creo que se ha ido avanzando. Es evidente que de 100 días para acá, de ser, digamos, una propuesta única que se había presentado en ese momento, que de manera inmediata ahí despertó el respaldo de la oposición. Después, cada grupo o legisladores han ido presentando su propia idea al respecto, pues, ¿no? Algunos le llaman igual, otros renta básica, otros ingreso mínimo, otros ingreso vital. Es la misma idea, es el mismo objetivo, el apoyo directo a todos quienes lo requieran. Por eso nosotros insistimos en este ingreso básico universal y manifestamos nuestra voluntad total para sentarnos en la mesa, dialogar, hacer los ajustes que tienen que hacer y aprobarlo. Pero, en efecto, como dices tú, aquí hay que pasar del dicho al hecho, porque no hay mucho que pensarle, pues. O sea, son 4 cosas en todo caso que tendrías que pensar. ¿De cuánto va a ser el apoyo? Nosotros decimos línea mínima de bienestar, ¿de quién dice salario mínimo? ¿O más? Bueno, pues se debate eso en unas horas. ¿A quién se le va a dar? Nuestra propuesta es la más amplia, lo plantea a todos los trabajadores informales, formales, por el impacto de la crisis, pero hay quien lo plantea distinto, bueno, se puede debatir. La tercer tema es por cuánto tiempo. Nosotros decimos al menos el tiempo que cerraste la actividad, los 2 meses, más el tiempo que está impactada la economía. Pudiéramos arrancar con 3 meses, hay quien piensa que más o menos, bueno, se puede debatir eso. Y la cuarta es cómo lo bajas. Por eso la universalidad es importante. Si quieres que baje así, en días, necesitas que sea un apoyo universal. Si te pones a segmentar, va a tardar muchísimo en implementar. Y por lo tanto, no es tan fácil de entregar. Y ahorita es la urgencia. ¿Cómo vamos? Nosotros ya nos comunicamos con el coordinador de Morena para manifestarle la voluntad a raíz de sus declaraciones. Dijimos, estamos listos, el PAN va a favor, ¿cuándo? ¿Cómo? Y quedamos de mantener ese diálogo y sí, nosotros ya estamos presentando formalmente para esta comisión permanente la solicitud de que se convoque al periodo extraordinario y que se debata ya y se apruebe el ingreso básico universal. Y en estos días, previo a la comisión permanente, hoy, mañana y pasado, vamos a estar tocando base para buscar que se apruebe esa convocatoria. Gracias, senador. Tenés una segunda pregunta, Rubén, ¿verdad? Sí, para la senadora Lili Telles, de alguna manera, pues estuvo muy cerca de Morena y me gustaría conocer su opinión, digo, no como un secreto, ¿no? A lo mejor lo tiene que comentar, y usted conoce el sentir de los morenistas o de la mayoría, y me gustaría saber, ¿cree que autoricen así tan sencillo el ingreso básico universal? Me queda claro que el senador Monreal pues ya dio como que ya dio la orden también de que por ahí va la línea, ¿no? ¿Qué opina la senadora Lili Telles en cuanto a la actitud de Morena y si usted ahora aquí en la fracción del Partido de Acción Nacional
pues se siente más cómoda. No sé si allá usted en algún momento denunció que le cortaban mucho su libertad de expresión. Yo no sé ahora cómo sienta usted aquí arropada, cobijada con el Partido de Acción Nacional, y por otro lado, si este acercamiento con el PAN, pues usted tenga el apoyo de la fracción, de los senadores y de todo el partido, pues para buscar la gubernatura de su estado natal, senador. Gracias. Senadora Telles, por favor. Gracias. Lo del ingreso básico universal, simplemente lo que estamos viendo es que tomaron la idea del PAN y ahora la presentan prácticamente como si fuera de Morena. Pero a mí me da mucho gusto que Monreal esté aceptando que esta propuesta que hicieron los senadores del PAN, pues no solo es viable, sino que es urgente. Entonces, hay mucha soberbia en algunos grupos de Morena, me da gusto que Monreal lo esté aceptando tal cual. Era una propuesta de los panistas que se tenía que haber echado a andar hace mucho tiempo, pero pues nunca es tarde. Qué bueno que estén demostrando ahorita la bancada de Morena que puede entender que hay propuestas a las que hay que quitarle los colores y que hay que brindarlas a la población porque urgen. De la otra cuestión, yo nunca he dejado que coarten mi libertad de expresión. Ese fue el problema, que yo no me callé en aquella bancada como no me callo. Entonces, no, quien haya intentado que coartar mi libertad de expresión, pues evidentemente no lo logró. Esa fue la molestia. En la bancada del PAN me siento muy bien, muy respaldada. Estoy ya en la Comisión de Anticorrupción y Transparencia. Y la gubernatura de Sonora no la estoy buscando. No la he buscado nunca y no la estoy buscando. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Gerardo Segura. Nos quedan todavía dos. Una tercera pregunta acaba de llegar. Les encargaría si pudiéramos ser un poco más breves. Tiene la palabra Gerardo Segura. Gerardo, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo nomás preguntarles si confían en lo que ha dicho Ricardo Monreal en relación al ingreso básico universal. No serán solo palabras bonitas, porque ha dicho en otras ocasiones que pues no hay dinero, que el problema es de dónde van a sacar esto. Entonces parecería ser como que nada más han sido frases al momento de haberlas pronunciado. Eso por una parte. Y por otro lado, lo del COVID. López Obrador y López-Gatell pues siguen manipulando, siguen engañando, parece que no se cansan de mentir. ¿Cómo ponerle un freno a esto? ¿Qué estrategia deberían ya ustedes de seguir y con la oposición yo creo también, para ponerle un freno a tanta manipulación, a tanto engaño que está llevando a miles de personas a la muerte? Se me ocurre, no sé si los pudieran invitar a debatir para ver si así ya se ponen un poco más en orden las cosas. ¿Y qué no es hora ya de entrarle a las demandas, a las denuncias penales, para ver si así corrigen y de alguna manera pues evita tanta muerte? Muchísimas gracias. Senador Cepeda, por favor. Del IBU, y digamos la siguiente pregunta, alguna de mis compañeras seguramente hará un comentario. A ver, no somos ingenuos ni ajenos a el comentario completo que hizo el senador. O sea, el senador lo que hace es manifestar, digamos, su respaldo a la idea, ¿no? Y en efecto, él mismo, en ese mismo comentario, para ser, digamos, claros, le pone luego las limitantes y dice, bueno, pero hay que ver de dónde el dinero y demás. Nosotros deliberadamente estamos tomando lo positivo. Te lo digo con completa claridad. Estamos tomando lo positivo. Decía yo ahorita, hay dos maneras de tomarlo. Una es decir, son mentiras, en fin. Y la otra es decir, vamos. Nosotros queremos lograrlo. No nos queremos colgar una medalla. Queremos lograr el apoyo para la gente. Y si hoy esta manifestación de voluntad hay que tomarle, dar la bienvenida, lo hacemos con gusto porque queremos que se logre el apoyo. Sin duda alguna, el peligro principal es que solo se quede en palabras. Por eso estamos hoy haciendo el llamado a ponerle acción a las palabras y que tan pronto como el miércoles, que es la comisión permanente, se vote la convocatoria a un periodo extraordinario y en el tablero mostremos todos
con el sentido de nuestro voto quién está a favor y quién no de entregarle un ingreso básico universal, un apoyo directo a los mexicanos. Porque ya lo habíamos dicho antes, ya ha habido otras manifestaciones. Es más, la dirigencia de Morena, desde hace más de un mes o 2 meses, incluyó la acción, un ingreso básico en su, digamos, decálogo o no sé qué era, de propuestas para el COVID. Nada más que no pasa nada. O sea, les tienen que dar permiso allá en el Palacio, en el Poder Ejecutivo. Entonces, ahorita nosotros esperamos que este impulso que da, hay que decirlo así, que el coordinador de la mayoría, manifestarnos a favor, lo tomemos, digamos, perfecto, a votar, entendiendo que el riesgo es que solo se queden palabras. Por eso, pues llegó el momento de la verdad. Aquí es, ¿estás a favor o estás en contra? ¿Quieres apoyar o no quieres apoyar? Porque fíjate nada más todo lo que ha pasado. Nosotros propusimos esto la última semana de marzo. Marzo, pasó abril, mayo, junio, julio. ¿Verdad? De marzo a abril, de abril a mayo, de mayo a junio, de junio a julio, está la gente sin recibir este apoyo y la idea es la misma y está puesta a la mesa desde entonces. Senadora Telles, por favor. Senadora Telles, no la escuchamos. ¿Pudiera activar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Estamos buscando algunos senadores la forma de acusar a López-Gatell por negligencia criminal. Esto es negligencia. López-Gatell es una persona que quería los reflectores, pero no quiso la responsabilidad. Desde el principio, toda la estrategia del gobierno fue decirle a la población que solo se escuchara a López-Gatell, a él y únicamente a él. Hasta descalificó a gobernadores, descalificó a todo mundo, porque solo había que hacerle caso a López-Gatell. Y a la hora de rendir cuentas, entonces se está lavando las manos. Ya culpó al pasado, informándonos que las cosas en salud habían quedado muy mal por la época neoliberal, y no le salió porque, pues eso ya todos lo sabemos, que no era ninguna noticia, que el sistema de salud deja mucho que desear. No le salió culpar al pasado. Y ahora se vino a buscar culpables en el presente, que fue a los gobernadores, cuando ellos mismos habían pedido que nada más a López-Gatell se le hiciera caso. Y tampoco le salió. Entonces, no hay nada que debatir con López-Gatell. Es una pérdida de tiempo. Lo hemos escuchado debatir, lo hemos escuchado hablar un montón de horas. Y él va acomodando su discurso diario y va escondiendo números y enseñando las gráficas que le convienen. Ahora ya no tenemos prácticamente cifras. No hay nada que debatir con él. A él lo tienen que quitar de ahí. ¿Por qué ha dedicado mucho tiempo a estar hablando de esto que llaman infodemia en lugar de estar hablando de la pandemia? Esa es la que le preocupan los medios de comunicación, porque gracias a los medios de comunicación ha quedado exhibido como mentiroso, como incapaz, como inepto. Ese es el problema. Él está viendo por su imagen y deben retirarlo de ahí de inmediato. Pero son oídos sordos porque se acusa que es una campaña de la derecha contra él. No hay ninguna campaña. Entonces, cada ciudadano se ha dado cuenta noche a noche que escucha hablar a López-Gatell y que contrasta sus dichos con la realidad, se han dado cuenta de que este señor miente, de que este señor acomoda todo a su beneficio. ¿Y qué es lo que quiere? Quedar bien con el presidente. Es una vergüenza. Muchas gracias. Tendría la palabra Gerardo ya. Ricardo Salustio, ¿nos escuchas? Buenos días, sí los escucho, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Únicamente preguntarles, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su agenda no está el muro fronterizo. Ricardo, te escuchamos muy mal, perdón. Compartir respecto la senadora
Ricardo, No es así. ¿pudiera repetir tu pregunta sin imagen, por favor? Porque no, se robotizó la señal, por favor. Ok. Preguntarle que en la mañana, en la conferencia de prensa, el presidente dijo que en su agenda no está el muro fronterizo. Preguntarle a la senadora Xóchitl Gálvez. Senadora Gálvez, por favor. Sí, por supuesto que no está en su agenda porque no le conviene que esté en su agenda. Digo, en la visita de Trump al muro fronterizo, donde hoy sigue diciendo que pues lo está construyendo para que no entren los criminales. ¿Y a qué criminales se refiere? Pues a los mexicanos y centroamericanos, que son los que cruzan hacia allá, ¿no? O sea, no hay que ser muy inteligente para deducir que Trump no va a quitar su discurso racista. Pues él finalmente es un xenófobo que se portó bien por unas horas, pero ya ahorita sacó el cobre. Entonces, y lo más probable es que utilice el discurso del presidente en Washington, donde habla bien del presidente, donde dice que se porta bien y que respeta a los mexicanos, para su campaña política. Es lo que nosotros dijimos, anticipamos. Qué malo que el presidente no le dijo sin pelearse, simple y sencillamente que no compartía la idea de que se construyera un muro. No tenía ni que descalificarlo ni ofenderlo, pero muchos mexicanos nos hubiéramos sentido realmente bien viendo a nuestro jefe de Estado decirle, señor presidente, perdón, y decírselo en la Casa Blanca. No comparto la idea de que usted construya este muro, punto, ¿no? O sea, pero obviamente lo pactaron los dos porque era un tema de reflectores, pero pues la realidad es que el presidente Trump está en su agenda, va a estar en lo suyo, él está en campaña, y en el fondo desprecia a los migrantes, a los mexicanos, especialmente centroamericanos, por eso nos puso a contener a los centroamericanos. Entonces, qué lástima que el presidente no haya tenido esa valentía que dijo en campaña que iba a tener para decirle a Trump lo que pensaba, y qué lástima que no haya ido a Nueva York para poner una denuncia en la ONU, aprovechando que andaba por allá. Muchas gracias, senadora. Y para finalizar, Mayolo López nos pregunta para usted, senadora Gálvez, si usted ve posibilidades de que se reponga la licitación del acero del nuevo aeropuerto. Si no se repone, se hará la confirmación de que este gobierno no tiene ningún interés de combatir la corrupción. Les leí claramente el párrafo donde es un requisito la carta de no conflicto de interés. Y les leí el párrafo de que dice que será motivo de descalificación el que no se haya presentado alguno de estos requisitos. Por lo tanto, esa licitación se tiene que cancelar y se tiene que repetir. Eso sería lo que yo esperaría por parte de la función pública. Si la función pública hace caso omiso a esta situación, me parece que se está volviendo cómplice de lo que está pasando en este gobierno, que es corrupción, más corrupción. Yo sigo en espera de una serie de investigaciones que he puesto en denuncia y celebro que Lili venga a la Comisión Anticorrupción porque también sé que ella es una luchadora en este tema, traes casos importantes de lo que se dio en Segalmex, por ejemplo, Lili, que hay que hacer la denuncia y hay que investigar porque ahora pareciera que ya se olvidó el que compraran maíz para, ahora sí como decía el presidente, maíz con gorrojo. Bueno, pues de ese se compró para la gente campesina de Guerrero. Entonces, se tiene que investigar y se tiene que parar. No hay cómo le den la vuelta. Esto que dijo Ferrando, y insisto que me parece que es una gente honorable, Ferrando Bravo, pero no hay manera de que alguien que no cumplió el requisito se lo des, porque la otra empresa que cotizó más caro, hay una incompatibilidad de su QR con lo de Hacienda, y por eso la descalificaron, siendo que ofrecía más dinero por el acero. Bueno, ¿por qué a esa empresa no le permiten reponer ese documento? Bueno, pues porque no se puede. Bueno, pues a la otra empresa tampoco se puede. Entonces, para mí, va a ser una prueba de fuego de algo que todavía no ocurre. Todavía no se hace corrupción, pero si le siguen el contrato el día de hoy, para mí es un hecho de que hacen caso omiso y solo están viendo si Lozoya trae información, o sea, solo están usando la corrupción como un espectáculo, pero no como un verdadero compromiso de combatirla. Y hoy tiene una oportunidad cancelando esta licitación.